Paz a vosotros, queridos hermanos. Amén. Doy gracias primeramente a Dios por la vida, por la salud y por ver lindos rostros en esta mañana. Amén. Muy agradecido a Dios, muy contento, porque estamos en este lugar en un día muy especial. Un día que el Señor ha elegido y ha marcado. Y el Señor nos ha dado la oportunidad de la vida, porque hoy quizás muchos no despertaron. Pero nosotros hoy, por la misericordia de Dios, estamos en este lugar. ¿Amén? Amén. Claro que sí. Hermanos, este día muy especial, y decía nuestro hermano José recién, qué bueno es cuando nosotros tenemos esto en nuestras manos. ¿Sí? Algunos por ahí no le dan mucha importancia, pero eso que nosotros tenemos en nuestra mano es la palabra del Señor. Estos días hablaba en la radio y decía que daba un tema, ¿no? Que ponía por título la Biblia que nunca te enseñaron. Y es esta. Porque hay gente que en este tiempo tiene esta Biblia en la mano, pero ¿qué no hace? No lee. Y cree conocer la voluntad de Dios de acuerdo a lo que escucha. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que conocer la voluntad de Dios ¿cómo? Leyendo y estudiando las Sagradas Escrituras. Y hay mucho que aprender, siempre hay algo nuevo que aprender, decía nuestro hermano José. Y hoy, cuando le saludaba a Nicolás, me decía, hoy vas a hablar del árbol de la vida, me dijo. ¿Sí? Para no perder la costumbre, ¿no, hermano Nicolás? Y yo pensaba, y tal vez, ¿por qué no? Por ahí tiene alguna conexión. Porque cuando leemos, hermanos, vamos a leer Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Versículo 9. Génesis capítulo 2, versículo 9. Dice así la palabra de nuestro Señor. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de ciencia del bien y del mal. Cuando recordamos la historia bíblica, allá en el principio, dice que Dios hizo nacer de la tierra muchos árboles, deliciosos a la vista de los ojos humanos. ¿Sí? Pero también en medio del huerto dice que puso un árbol muy especial, el árbol de la vida. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Lamentablemente el hombre desobedeció a Dios, pecó y se le fue privado de poder comer de ese árbol de la vida. ¿Sí? Y esto tiene algo muy especial también con la fiesta de hoy, porque en la fiesta de Pentecostés en la que estamos hoy, Dios de alguna manera trata de restaurar esa comunión del hombre con Dios. Porque en aquel momento, cuando el hombre pecó, ¿qué perdió con Dios? Su comunión. ¿Sí? Y Pentecostés nos enseña esto también, de esa restauración de la comunión de Dios con el hombre, o del hombre con Dios. ¿A través de qué cosa? ¿Qué es lo que Dios deposita en nuestra vida? Su Espíritu Santo. El árbol de la vida genera vida en el hombre, en la vida del hombre, ¿sí? Pero ¿qué pasó? El hombre al alejarse de Dios, al cometer pecado, dice que entró algo también en el mundo, la muerte. Y ahí el hombre, su estado espiritual pasó de vida a muerte. Y se le fue privado comer de ese árbol. Pero Dios trajo una restauración. Cantábamos una alabanza, un himno hoy que decía que Dios quiere crearnos en cierta forma, o que tengamos esa imagen del hombre celestial. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Y Pentecostés nos enseña algo de esto también. Cuando hablamos de Pentecostés, también recordamos algo importante en este día, y vamos a leer un texto más, y luego vamos a entrar al tema.
Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 18. Cuando habla de la sabiduría, de la ley de Dios en todo este Proverbio 3, ahí en el versículo 18 dice lo siguiente. ¿Sí? Proverbio capítulo 3, versículo 18. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Hablando de la sabiduría. ¿Con qué es comparada la sabiduría o la ley de Dios? Al árbol de la vida. ¿Por qué? Porque cada vez que leemos la palabra del Señor, cada vez que recibimos y retenemos esa sabiduría que viene de Dios, genera vida a nosotros, nos acerca a Dios, nos muestra el camino de cómo tener una comunión con Dios para poder tener una vida espiritual activa ante los ojos de Dios. Y hoy, hermanos, estamos en este lugar pudiendo haber estado en nuestra casa. Hoy hace mucho frío, podríamos estar al lado de la cocina leña, o tal vez realizando otra cosa. Tal vez estar en nuestro trabajo, vemos el mundo como está hoy, en su ritmo natural. Pero el pueblo de Dios, ¿dónde está en este momento? En la presencia de Dios, celebrando este día santo. Y no estamos aquí porque hemos elegido este día para estar aquí. Porque ¿quién nos trajo hoy en este lugar? Dios. ¿Quién decidió que este día nosotros tendríamos que estar acá? Dios. ¿Sí? Y lo vamos a ver por medio de su palabra. Que este día, hermanos, este día al cual estamos hoy acá, no es algo nuevo, sino que desde ya de tiempo muy antiguo, el pueblo de Dios viene congregándose en este día. Este día conocido hoy como el día de Pentecostés. Una fiesta de Dios. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a leer Levítico capítulo 23. En Levítico capítulo 23, aquí nos muestra la palabra del Señor. Capítulo 23, versículo 1 y versículo 2. Allí vamos a ver que esta fiesta que estamos celebrando hoy no es una fiesta, por allí como se dice, de la iglesia, ¿sí? No es una fiesta tampoco estipulada por el hombre. No es una iglesia inclusive establecida por la nación de Israel o el pueblo judío. ¿Quién establece este día de fiesta? Dios. Y ahí lo leemos Levítico 23, versículo 1 y versículo 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Allí tenemos un pequeño resumen de quién o a quién le pertenece la fiesta de hoy. ¿A quién le pertenece? A Dios. ¿Sí? No es un invento humano, es de Dios. Dice allí la palabra de Levítico que esta fiesta es fiesta solemne de Jehová. Y también menciona allí que este día o esta fiesta la debemos proclamar como santa convocación. Es por eso que en este día nosotros estamos aquí. ¿Por qué? Porque es una santa convocación, donde Dios llama a su pueblo a reunirse en este día. Es una cita con el mismo Dios. Es Dios quien dice: mi pueblo se reunirá tal fecha, tal día, y nosotros hoy venimos a presentarnos delante de Él en esta fiesta solemne, la fiesta del Pentecostés.
Y es gracioso, hermanos, porque, o sería gracioso, podría decirlo así, porque nosotros, lo que creemos en la palabra del Señor, por ahí muchas veces podemos decir, bueno, yo soy un evangélico porque creo en el Evangelio. Yo pregunto, ¿creemos en el Evangelio nosotros? ¿Creemos en las buenas nuevas? Claro que sí. Pero sería gracioso decir, yo creo en el Evangelio, soy un Evangelio porque creo en el Evangelio, pero no estar celebrando este día. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor nos enseña la palabra que fue edificada sobre 3 pilares muy importantes. ¿Cuáles son esos pilares donde la iglesia del Señor fue edificada, fue fundada? ¿Alguno lo sabe? ¿Alguno lo recuerda? Apóstoles, profetas, ¿dónde estaba escrito eso? Vamos a buscar. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 20. 2:20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Esta iglesia, hermanos, debe tener fundamento en donde apóstoles, profetas y Jesucristo, el Señor Jesús, como la piedra principal. Así fue edificada la iglesia del Señor. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que la iglesia no debe ser edificada sobre fundamentos humanos. Que la iglesia no fue edificada o fundada por algún pastor. Que la iglesia no fue creada o fundada por alguna mujer tal vez. Porque en este tiempo vemos que hay muchas iglesias edificadas de acuerdo a esa forma, ¿verdad? Pero la iglesia del Señor no fue edificada así. ¿Cómo fue edificada o fundada la iglesia del Señor? De acuerdo, decía allí, a los fundamentos de los apóstoles y profetas. Y Jesucristo aparece allí como la piedra principal. ¿Sí? ¿Y saben qué es lo interesante de esto? Relacionando con este día muy especial del Pentecostés. Y allí vamos a ir a Hechos capítulo 2. Ahora sí, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hermanos, hoy estamos nosotros también juntos. ¿Sí? Igual que Hechos capítulo 2. ¿Por qué estamos juntos hoy? Porque ¿qué llegó? El día de Pentecostés. Y cuando leemos allí la historia bíblica, vemos quiénes estaban allí. ¿Quiénes estaban en ese momento celebrando el día de Pentecostés? Algunos que recordemos la historia. Los apóstoles. ¿Sí? Ahora, de acuerdo a lo que leímos anteriormente de Efesios 2, que la iglesia fue edificada por fundamento de los apóstoles. Acá vemos un fundamento nosotros en Hechos 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los apóstoles fueron los que iban de alguna manera mostrando los pasos de que la iglesia debía de seguir. Y ellos estaban allí
celebrando el día de Pentecostés. ¿Porque a ellos se les ocurrió? No. ¿Por qué? Porque estaba mandado o ordenado por Dios el Creador de que ese día ellos estén juntos para adorar a Dios. Por eso es que hoy nosotros de la misma manera seguimos los pasos de los apóstoles, quienes siguieron la enseñanza del maestro, del mejor maestro de los maestros. ¿Quién es ese maestro? Jesús. Y hoy nosotros de la misma manera estamos en este lugar. Y aquí, bueno, Hechos capítulo 2 dice que cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Por qué dice cuando llegó? ¿Y será que lo que estaban pensando en ese momento estos hombres de Dios? Porque estaban esperando algo, ¿sí? Y allí menciona que llegó el día de Pentecostés. Ahora, ¿qué significa la palabra Pentecostés? ¿Alguien lo sabe? 50 horas. ¿Cómo? 50 días. 50 días, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. 50 días. Pentecostés, del griego, como por allí se dice Pentecostés, 50º, día 50, ¿sí? Hoy, este día Pentecostés es un día 50. Para nosotros llegar a este día 50, tuvimos que hacer una cuenta o un cálculo para poder llegar a este día, ¿sí? Porque tenemos que saber de dónde comienza también esta cuenta de Pentecostés. ¿Y sabemos por fin de dónde comienza o no? Vamos a ver la palabra del Señor. Levítico capítulo 23. Volvemos a Levítico. Levítico capítulo 23. Versículos 15 y 16. Capítulo 23, versículos 15 y 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente, el 7º día de reposo. Contaréis, y allí aparece la palabra, 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. ¿Vieron que allí aparece la palabra 50? ¿La encontraron? Versículo 16. Bien. Este día 50 es el que estamos hoy. Pero ¿desde cuándo se comenzó a contar? Y en breve resumen, hace unos o varios días atrás, estuvimos celebrando también una fiesta solemne. ¿Cuál era esa fiesta? La Pascua, o panes ácimos, panes sin levadura, ¿sí? Allí estuvimos también el pueblo de Dios por 7 días celebrando esa solemnidad, donde se come pan sin levadura y no se come nada leudado, por 7 días. En esos días de las fiestas, de la Pascua o de panes sin levadura, es donde se comienza a contar para el día de hoy. ¿Sí? Vamos a leer versículo más arriba del capítulo 23 de Levítico. Vamos a leer el versículo 9. Si leemos un poquitito más arriba inclusive, versículo 5, vamos a comenzar del versículo 5, vamos a recordar sobre esta fiesta que ya celebramos días atrás. Dice así, 23:5. En el mes primero, ¿alguien recuerda cómo se llamaba ese mes? Abib. En el mes primero, a los 14 de mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Versículo 6.
Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. Versículo 7. El primer día tendréis una santa convocación, o sea, es un día de reposo. Ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día, que es el último día de la fiesta de los panes, será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y ahora viene el detalle importante. Versículo 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Bien. ¿Qué es lo que pasaba en esa época? En el primer día de los panes sin levadura dice que era un día de reposo. Al segundo día de la fiesta de los panes, que ya no era más día de reposo, comenzaba a contarse los 50 días. ¿Por qué? Porque ese día, como dice la escritura, dice que el sacerdote agarraba una gavilla o un manojo, ¿sí? Y mecía delante de Dios, que era la primicia del trigo en ese momento, por así decirlo, para que me entiendan. Mecía delante de Dios. Una vez que se mecía eso, comenzaba a contarse para los días, para este día del Pentecostés. 50 días había que contarse. Dice allí la palabra, versículo 15, volvemos. Versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Por eso le decía que el primer día de los panes es un día de reposo. Y contaréis desde el día que sigue. ¿Sí? ¿Cuántos días había que contar? Decía ese versículo hoy. 50. Y hoy, justamente, cae este día 50. Parecía un poco difícil, habría que dibujarlo, explicarlo mejor en un pizarrón para poder entenderlo con más claridad. Si quedan las dudas, después el hermano José María se va a encargar de explicar mejor. ¿Sí? Pero en simple resumen, hermanos, hoy no estamos en un día cualquiera. Hoy estamos en un día establecido por Dios. El día del Pentecostés. El día de las semanas, porque así también se conoce esta fiesta de Dios. Esta fiesta tiene una variedad de nombres, ¿sí? No se conoce solo como el día del Pentecostés, también se le conoce con otros nombres de esta iglesia. Vamos a leer, por ejemplo, uno. Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23. Versículo 14. Vamos a leer hasta el 16. Bien. Aquí nos está hablando de 3 fiestas. Pascua, Pentecostés y la otra sería, ¿hermano Juan? Cabaña. Muy bien. Dice así versículo 14. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. ¿Quién está diciendo esto? Dios. La fiesta de los panes sin levadura, guardarás 7 días, comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Versículo 16. También la fiesta de la siega. ¿Sí? Ese es uno de los nombres por el cual se conoce la fiesta de hoy. Porque después de la fiesta de los panes sin levadura, ¿cuál la sigue? Pentecostés. ¿Sí? Dice así, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores,
que hubiere sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Bien, esta fiesta es conocida como la fiesta de la siega. ¿Por qué? ¿Por qué es conocida así? En Israel se cosechaban, se preparaban. Muy bien. Había una cosecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque las fiestas giraban en torno también a la agricultura en su época, ¿no? Entonces, en este día se presentaba también una ofrenda a Dios. Es por eso que es conocido como la fiesta de la siega. Ahora, ¿trajimos algún fruto para presentar a Dios en este día? ¿De acuerdo a la agricultura? ¿O no? ¿Y qué pasó ahí? Trajimos mejores frutos, ¿sí? ¿Por qué trajimos mejores frutos? Muy bien, eso es uno. Dice Hebreos capítulo 15, versículo 13, si no me equivoco. Y ahora nosotros presentamos fruto de labios. Es uno. Después tenemos Romanos 12, si no me equivoco. Dice que tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Sí? Nosotros hoy también en persona somos ese fruto, ese sacrificio vivo delante de Dios. Antiguamente se hacía con frutos de la tierra, pero hoy en el nuevo pacto eso pasó a un sentido espiritual. Bien, esta fiesta es conocida como la siega. También vamos a leer otro texto más. Creo que lo leyó el hermano hoy. Deuteronomio capítulo 16. Capítulo 16 de Deuteronomio. Versículo 9. ¿Tienen todos? Dice así: 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás las fiestas solemnes de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que vienes, según Jehová tu Dios te hubiera bendecido. Este día también, o esta fiesta, hermanos, es conocida también como la fiesta de las semanas. ¿Por qué? ¿Qué se tuvo que hacer desde la Pascua hasta hoy? Contar. 7 semanas cumplidas serán. ¿Cuándo se cumplió esas 7 semanas? 49 días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 7 por 7 ¿cuánto? 49, ¿sí? Y el día 50 es donde nosotros nos presentamos, que sería hoy, para adorar a nuestro Dios, para presentarle a Él nuestra vida, para presentarle a Él la cosecha de nuestra siembra. Es por eso que también hoy tenemos que pensar arduamente, queridos hermanos, cómo estuvo nuestra siembra en todo este año, para traer nuestra cosecha hoy. Porque para tener una cosecha, ¿qué hay que hacer primero? Sembrar. Si no sembramos, los que trabajan en el campo saben, ¿no? Que si no siembran, lamentablemente no hay cosecha. Y qué bueno cuando nosotros en nuestra vida comenzamos a mirar estos detalles de la palabra del Señor. Que tenemos que sembrar para cosechar. ¿Qué es lo que estamos sembrando hoy en nuestra vida? La palabra de Dios, ¿sí? Podemos sembrar tanto cosas buenas como también cosas malas. ¿Y qué es lo que estamos sembrando más? ¿Lo malo o lo bueno? ¿La obediencia o la desobediencia? Es para que pensemos.
para que meditemos. ¿Saben ustedes que este día, hermanos, de Pentecostés no es solamente un día emocional, como por allí este término que lo usan algunos o lo viven algunos? Este es un día donde de manera consciente nosotros venimos a adorar a Dios porque es una cita establecida por Él. Por allí en otro lado dirán, todos los días nosotros vivimos el Pentecostés. O todos los domingos vivimos un Pentecostés. Pero para nosotros, ¿cuándo es Pentecostés? Hoy. Si bien la repercusión o la consecuencia de lo que recibimos hoy será todos los días de nuestra vida, pero hoy es el día establecido por Dios. Y este día tan importante del Pentecostés nos recuerda muchas cosas importantes que sucedieron en la historia. Y por allí algunos eruditos y estudiosos recuerdan cosas importantes, ¿no? Por allí tenemos dos que se marcan más. ¿Qué pasó en un día de Pentecostés, se dice en la antigüedad? Y bueno, se oyó la palabra del Señor. Dios entregó su ley. ¿Sí? Pero ¿y qué pasó en Hechos 2 en el nuevo pacto? Recibieron el Espíritu Santo. Dos cosas que están totalmente ligadas. Porque hoy yo puedo tener la ley de Dios y vivir sin el Espíritu. Y no. O puedo tener el Espíritu de Dios y vivir sin la palabra del Señor. Y no. Las dos cosas van acompañadas. Pero ¿qué pasa? Hoy estamos en este día tan especial, Pentecostés, y por allí recordamos, ¿no?, lo que Dios hizo con su pueblo. Y siempre miramos la historia, pero la realidad, hermanos, la realidad es que esa historia puede ser una realidad en nuestras vidas hoy, y debe ser así. ¿Sí? La palabra del Señor nos enseña muchas cosas importantes referente a eso. Cuando volvemos a la historia del pasado y miramos allá, cuando el pueblo estuvo en el pie del monte, donde Dios hablaba, dice que Dios le dio su ley al pueblo. Después viene Moisés bajando del monte con dos tablas. ¿Qué había en esas dos tablas? Los mandamientos del Señor. ¿Sí? Esa ley de Dios, esos mandamientos estaban escritos allí en las tablas de piedra. Pero eso era en la antigüedad. ¿Por qué? ¿Dónde deben estar esos mandamientos hoy? En nuestro corazón. Ya no más en tablas de piedra, no más. Ahora en nuestro corazón. ¿Sí? Y eso es muy importante entenderlo. Y vamos a recordar un texto de la palabra del Señor. Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, versículo 31 también. Allí la promesa de Dios por medio de boca del profeta Zacarías hablaba al pueblo y decía: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un marido fiel para ellos, dice Jehová. Y allí menciona esto: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿De qué se trata este nuevo pacto que el Señor iba a hacer con su pueblo Israel?
de que iba a escribir su ley. ¿En dónde? En la mente y en el corazón. ¿Por qué? Antes estaban dos tablas de piedra, pero hoy debe de estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es allí donde comienzan las preguntas y las dudas, porque algunos dirán, y bueno, pero no hubo nadie en la vida, en la historia bíblica, que pudo obedecer esos mandamientos de Dios. ¿Escucharon alguna vez eso? ¿Hubieron personas que pudieron cumplir la ley de Dios? Y hubo una que es la más importante de todas. ¿Quién fue? Jesús. Él obedeció los mandamientos de su Padre. ¿Y nosotros imitadores de quiénes somos? De Jesús. Deberíamos de imitarlo. Por ende, ¿qué haríamos también? Obedecer los mandamientos de Dios. Pero Dios, viendo la condición humana, vio que por allí para el hombre no era tan fácil eso. Le faltaba un incentivo, una fuerza también para que le pudiese ayudar a cumplir las ordenanzas de Dios. Y es allí donde en el magnífico plan profético de Dios aparece la función en cada uno de nosotros hoy también, la función del Espíritu de Dios. Pero de antemano Dios ya había avisado que esto iba a pasar. Vamos a recordar Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Capítulo 36, versículo 26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? Mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Hermanos, aquí Dios promete primero un nuevo ¿qué? Un nuevo corazón, para poner en él ¿qué? Espíritu también. ¿Para qué? Para que andéis en mis leyes, en mis estatutos, como dice aquí, mis preceptos, y lo pongáis por obra. Y en Hechos capítulo 2, cuando recordamos la historia, allí cuando decía, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ¿qué fue lo que descendió ese día allí? El Espíritu de Dios. Y allí se va cumpliendo en parte esta promesa allí. ¿Sí? Hoy en nuestros días también se cumple de la misma manera. Nosotros tenemos un corazón de piedra. El hombre natural tiene un corazón de piedra. ¿Sí? Pero ese corazón cambia en un momento de la vida. ¿Cuándo? Cuando tomamos una decisión muy importante. Lo vivimos el sábado pasado. ¿Cuál fue esa decisión? El bautismo. Allí Dios nos da un nuevo corazón. Dice que cuando nos sumergimos, somos sepultados, ese hombre viejo muere y sale allí una nueva criatura, ya donde vienen esas personas a morar, ¿qué cosa? El Espíritu. El Espíritu de Dios. Una guía muy importante para nuestra vida. ¿Por qué? Porque ese Espíritu de Dios nos va a guiar, nos va a ayudar a qué cosa?
a poner en práctica, a obedecer los mandamientos, la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Creemos que es así? Claro que sí. Pero hoy vivimos en una época donde hay gente que dice, es difícil obedecer a Dios. Lo que usted enseña como mandamiento, eso ya no va más, quedó clavado en la cruz. No, si ustedes están obedeciendo la ley, están bajo maldición. Si ustedes obedecen esas leyes, esos mandamientos y guardan esas fiestas, cayeron de la gracia, se dice por aquí en otro lugar. Como que si fuera algo malo, obedecer a Dios. Pero las fiestas ¿de quiénes son? De Dios. ¿Y están escritas en dónde? En la Biblia. ¿Y nosotros qué estamos obedeciendo? La palabra de Dios. ¿Sí? Y Dios nos dio de su espíritu, o nos concede de su espíritu, para que podamos entender estas cosas muy importantes. Y allí tenemos mucho que pensar, tenemos mucho que analizar. Porque el problema, hermanos, el problema no es la ley de Dios, o los mandamientos del Señor, o las fiestas de Dios. El problema es nuestro corazón, el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque no quiere someterse a Dios, no quiere obedecer a Dios, no quiere vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide en su palabra. Ese es el problema. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que aprender a luchar en contra de eso, para poner en práctica estos mandamientos de nuestro Dios. Que el apóstol Pablo, allá cuando escribía la carta de los Romanos, lo figura como algo bueno. Vamos a leer Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 12. ¿Qué dice hermano Pablo? De manera que la ley a la verdad es santa, y los mandamientos santos, justos y buenos. Bien. ¿Es mala la ley de Dios? ¿Es mala? ¿No es mala la ley de Dios, verdad? Allí, como decía la palabra, de manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Es que toda la palabra del Señor, hermanos, es buena para nuestra vida. Todo lo que se escribió antes, también dice el apóstol Pablo, para nuestra enseñanza fue escrito. Para que podamos recibir consolación a través de la Escritura, para que podamos ver que hay una esperanza, para que podamos ver que nos espera algo bueno. Y es por eso que hoy también estamos celebrando este día de Pentecostés, que también tiene una incidencia profética en los tiempos futuros. ¿Por qué? Porque vendrán cosas magníficas que van a suceder, de acuerdo a lo que esta fiesta sombrea o nos enseña. Y allí hay mucho que hablar también, hay mucho que investigar, hay mucho que aprender. Pero hermanos, lo importante de todo esto es que entendamos que este no es un día cualquiera, este es un día especial, es un día establecido por Dios. Hoy estamos 50 días después de la Pascua, recordando hechos históricos importantes. Dios le da su palabra a su pueblo, Dios le da su espíritu a su pueblo, y lo más maravilloso y grandioso es que nosotros podemos ser parte de eso, amén. De que la palabra de Dios puede morar en nuestra vida, de que ese espíritu de Dios puede estar en nosotros para guiarnos en todos los momentos difíciles. Y en algún tiempo quizás hemos vivido o hemos entendido algo diferente. Quizás hemos sido como esa mujer samaritana que creía que estaba bien adorando a Dios. Pero ¿qué Jesús le dijo? Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús estaba allí obedeciendo a la palabra escrita de Dios.
Muchas veces nosotros pudimos ser como esa mujer, creyendo que estábamos haciendo bien, hasta que el Jesús se nos aparece y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. En algún momento pudimos estar como ese eunuco que volvía de Jerusalén de adorar a Dios. Y dice que ese eunuco venía leyendo algo en el carro. ¿Recuerdan? ¿Qué venía leyendo? A Isaías. Y allí Dios le usa a Felipe, ¿no es cierto?, a través de su espíritu, para que se acerque al carro y le pregunte a ese hombre. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo al eunuco? ¿Entiendes lo que lees? ¿Y el eunuco qué le dice? Si no hay quien me explique, ¿cómo voy a entender? Y nosotros por ahí muchas veces hemos sido ese eunuco también, que leíamos muchas veces la Biblia, pero ¿qué pasa? No entendíamos. ¿Por qué? Porque faltaba alguien que venga guiado por Dios, por el Espíritu de Dios, y nos haga entender las Escrituras. Y hoy estamos entendiendo la Escritura, ¿amén? Amén. Claro que sí, porque el Espíritu de Dios es el que nos revela. Hemos estado tal vez también como el apóstol Pablo, creyendo que estábamos haciendo lo correcto, creyendo que estábamos haciendo bien la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasó? Todavía nos faltaba algo más. ¿Sí? Y allí se aparece Jesús en nuestra vida y nos da lo que todavía nos falta. Porque creer en Dios todo creemos, amén. Ahora, entenderlo a Dios, conocerlo a Dios, saber lo que Él pide, conocer su voluntad, es otra cosa. Y es a eso lo que el Señor nos ha llamado en este día tan especial. Este día que para Dios es muy importante. ¿Por qué? Porque Él tiene un encuentro con su pueblo. Cuando recordamos la historia, allá Éxodo capítulo 5, versículo 1, las primeras palabras que fueron dichas por Moisés y Aarón al faraón. ¿Recuerdan cuáles fueron? Vamos a leer Éxodo capítulo 5, versículo 1. ¿Encontraron todos? Fíjense bien lo que dice. Esto es la palabra del Señor. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, ¿sí?, Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Qué grandioso eso, ¿no? Poder ser parte de un pueblo donde Dios mismo pide que le celebre fiesta. Este es un principio que ya viene desde la antigüedad. Dios queriendo que su pueblo le celebre fiesta. Porque aquí no vemos que diga que fue un mandamiento de Moisés o una ocurrencia de Aarón, sino que ellos dijeron: Jehová, el Dios de Israel. ¿Sí? Allí aparece la firma de Dios. Él es el que dice: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta. Y hoy nosotros somos parte de ese pueblo que le celebra fiesta a Dios, hermano. Amén. Amén. Qué lindo es eso. Tenemos que sentirnos también privilegiados. Porque hoy hay muchos que creen conocer a Dios, pero ¿qué es lo que no están haciendo este día? Celebrándole fiesta a Dios, el creador de los cielos. ¿Sí? Pero nosotros, Dios en su infinita misericordia nos ha dado esta comprensión que no todas lo pueden adquirir. Por eso tenemos que sentirnos privilegiados de estar en este lugar escuchando su palabra, recordando esas cosas magníficas, aquellas obras grandes que Dios hizo con su pueblo y que también puede realizarlo en nuestras vidas el día de hoy. Amén. Dios puede obrar en nuestras vidas, hermanos. Por ahí estamos enfermos, tenemos alguna enfermedad, alguna incertidumbre, alguna inseguridad, alguna duda, algún conflicto, algún problema, pero Dios se puede encargar de todo eso también. Simplemente tenemos que darle el lugar para que Él pueda ayudar.
para que Él pueda bendecirnos. Y eso, la bendición, también es una consecuencia de la obediencia. ¿Sí? Si queremos ser bendecidos de parte de Dios, también tenemos que obedecer. Dios se complace en bendecir y en recompensar a aquellos que le son fieles y le obedecen. Ese es el Dios que nosotros servimos. Hermanos, Dios nos ayude siempre a que podamos con certeza, con seguridad, andar por este camino que el Señor nos ha enseñado a nosotros hoy, de obedecerlo, de serle fiel, de andar en sus estatutos, de andar en sus ordenanzas. Pero sobre todas las cosas, hermanos, siempre busquemos que esta palabra de Dios pueda estar en nuestro corazón. Y no solamente esto, sino que ese espíritu que procede de Dios también pueda habitar en nuestras vidas. Amén. Amén. Que Dios le bendiga y muchas gracias por escuchar.